Bueno, lo que hoy vamos a ver, lo tengo en esta hoja grande y también en las hojitas que ya les di. Ahí está. Y tiene que ver con una temática que aparentemente es muy simple, muy sencilla, pero es muy efectiva, muy importante, muy determinante. Además, esto que llamamos apropiación de la, les voy a poner aquí con letra grande, de la información. Esto que se llama información es una cosa que nosotros practicamos todos los días. Desde que comenzamos a comunicarnos y hacer uso de razón, desde que comenzamos a hablar y a relacionarnos con otra gente, nos convertimos en dos cosas: en productores de información y en transmisores de información. Entonces, todas las personas, irremediablemente, como vivimos en sociedad, llevamos información y traemos información, pero también producimos información. También generamos información. También por lo que hacemos, por lo que pensamos, por la forma como nos relacionamos, por la forma como trabajamos, por la forma como vivimos en general, producimos información. Y esa información pues la compartimos con la gente con quienes estamos cerca y nos llevamos. Hay mucha gente, o hay alguna gente, que tiene una habilidad y una facilidad para transmitir información. Esta gente apenas logra ver a alguien, se pone a contar así como con una soga de carrillo, una serie de cosas que, independientemente de que a uno le parezca importantes o no, para él o para ella es importante que se sepa, es importante que se conozca, y se queda así como una serie de costumbres, el de ir comunicando y comunicando cosas. Qué bueno que sea así, eso es una habilidad. Tal vez la cuestión que necesitamos pensar, sobre todo hoy en este tipo de situación en la que nos encontramos, es preguntarnos si la información que tenemos, si la información que conocemos y circula aquí, es la información realmente que necesitamos para lograr lo que queremos. Es ahí donde está el chiste. Esa información que llevamos y traemos es la información que de verdad hace falta aquí para alcanzar lo que queremos. Eso es una de las cosas que tenemos que preguntarnos. La información, dicen los estudiosos, que es poder. Es más, dicen algunos que los periódicos, que los medios de información, que no son de comunicación, sino son de información, que se les llama el cuarto poder. Tienen una fuerza los periódicos, tienen una fuerza los medios, que son los únicos que pueden doblarle la mano y la rodilla a los gobiernos. Muchas veces. Muchas veces tú vas y el gobierno no te hace caso, le pides, le solicitas, carga la prensa, llévalo para ver qué va a hacer, convoca una rueda de prensa y acúsalo a ver qué va a hacer.
Entonces cuando vea que los periódicos le están pegando, entonces comienza a doblarse. Entonces la información es poder. Entonces, si la información es poder, ¿qué tipo de información es esa que necesitamos para que estemos llenos de poder? Porque si es información también basura, pues no sirve. O es información importante pero no sirve para lo que necesitamos en este momento. El chiste es saber qué información tenemos y si esa información nos sirve para nuestro objetivo y cómo vamos a usar esa información. De eso se trata lo que vamos a ir hablando el día de hoy. Nosotros caemos muchas veces en las trampas de mucha gente y la gente muchas veces malosa, justamente porque no tenemos la información que ellos tienen. Quien no tiene información es mucho más fácil que caiga en las redes de alguien que sí lo tiene. Y por eso te engañan, por eso te manipulan, por eso te arrastran. Y una vez en la trampa, muchas veces ya no puedes salir. Entonces va a ser sumamente importante nutrirnos de información. Una de las cosas que les hemos comentado en algunos otros momentos, y hoy lo quiero subrayar, es el tema de los contratos que hacen las empresas con los ejidatarios. ¿Por qué los ejidatarios firman un contrato que es un documento absolutamente dañino para sus intereses? ¿Por qué? Porque no saben si eso les hace daño, porque no tienen la información, porque leen el texto y no entienden el texto, en el caso de que lo lean. Si no lo leen, peor todavía. Si no saben leer, peor aún. Entonces, quien tiene la información está rayado. Es el que puede jalar por acá o desechar aquí, de acuerdo a sus conveniencias y a sus intereses. Tiene el poder, esa es la palabra. Tiene el poder. Entonces la información es sumamente importante. Si nosotros queremos hacer un núcleo de mujeres y hombres aquí que tomen el liderazgo en sus hombros, en sus espaldas, en su pecho, en su caminar, no puede ese grupo prescindir de la información. No puede decir ese grupo, es que se vaya a la fregada la información, yo no necesito aprender ni escuchar nada más. Quien dice eso está derrotado antes de salir a la batalla. Pero además, en esta etapa en la que vivimos, tenemos un problema gigante en torno a la información. Hace mucho tiempo, bueno, hasta hace 40 años, no había una información fluida como la que tenemos el día de hoy. Antes era más fácil obtener la información, aunque era difícil que llegue, era más fácil concentrarla, trabajarla, machacarla y controlar esa información. ¿Por qué? Porque no era tanta. Es una ventaja y desventaja a la vez. Hoy con el internet, cuando apareció el internet, la información se nos vino así de avalancha hasta no más. Dicen los estudiosos que una noticia tiene tantos años de vida solamente después
que aparezca la siguiente en el segundo que viene. Es decir, estás viendo una cosa ahorita, te están llegando 50,000 cosas más. Entonces tenemos una avalancha de información que se hace casi como muy complicado controlarla. ¿Qué significa esto? Significa entonces que no solamente tenemos la necesidad de recoger la información, sino necesitamos dar otro paso o un pasito más sobre eso. Tenemos que aprender a clasificar esa información. Lo que hacemos también en la vida diaria cuando somos campesinos. Yo recuerdo que cuando vamos a cosechar el maíz o el frijol allá en la milpa, pues venimos y aponeamos y sacamos la semilla, y luego ¿qué hacemos? Comenzamos a clasificarlo, shishti, que decimos en maya, y de último chiflamos el viento, porque pues no sé si ustedes hacen eso acá, pero chiflamos el viento y tenemos la creencia de que el viento nos escucha y el viento viene y se lleva todo el tamo del maíz o del frijol que estamos tirando de un costal o de un sabugal hacia el canasto. Estamos clasificando todo lo que nos sirve, se lo quitamos. Es exactamente lo mismo que tendríamos que hacer con la información. Hoy, con la tanta información que llega por internet, tendríamos que aprender a clasificar. Es así como que te tiran un montón de anzuelos con un montón de carnadas. El chiste va a ser buscar dónde está esa carne que no tiene anzuelo. Y eso no pasa por casualidad. Eso está bien pensado. Es así como la pulpeada que hacen hoy. Está bien pensado. Los hilos de los partidos políticos van como los barcos pulperos, así arrastrando un montón de hilos. Y el pendejo se cuelga donde está el anzuelo. Pero si uno sabe distinguir, si uno sabe clasificar, si uno ya le salió callos, ya es macrero como el toro de corrida que llevan de corrida en corrida, ¿verdad? Ya no te engañan. Entonces, uno de los sectores más abandonados, más desinformados y más manipulables son los ejidatarios. Uno, porque la mayoría de los ejidatarios son personas ya grandecitas, jóvenes de tercera edad, como dice don Antonio, que es una muy buena forma de decirlo. Somos jóvenes de tercera edad, la mayoría de los ejidatarios. Y que nos digan, por ejemplo, pues ahí de la computadora busca la información, ni madres, no sabemos cómo hacerle a esta chingadera. Ni siquiera el celular podemos manejar, ¿no? Entonces, aunque esté la información ahí o aunque podamos obtener la información de ahí, no sabemos batallar con la tecnología y se nos hace complicado. Entonces, si se nos hace complicado, eso aprovechan estos pulperos para venir y manipular. Y nos leen un documento que suena bonito. Cuando lo leen, hasta las palabras suenan bonitas. Le decimos, pues ha de ser bonito lo que me dicen. Es triste cuando no entendemos bien lo que se nos dice y nos hacen partícipes en la firma y en el consentimiento de una cosa que no sabes. Ahí les voy a contar un chisme, porque a mí me gusta contar chismes. Llegó un predicador una vez en una de esas iglesias evangélicas y comenzó a predicar el tema de la concupiscencia. Así dice la palabra.
Y comenzó a decir que la concupiscencia y que la concupiscencia. Nunca dijo, nunca definió qué era la concupiscencia. Habló así, montó media hora, estaba hablando de la concupiscencia. Resulta que la concupiscencia es la práctica de ejercicios eróticos, sexuales, que considera la iglesia pecaminosos. Es un desorden sexual. Eso significa concupiscencia. Pero como nunca explicó qué es concupiscencia, después le pidieron a un hermano que rece por que Dios confirme el mensaje que habían dado en el corazón de las personas. Y el pobre hermano, que no entendió qué es concupiscencia, dijo: Dios mío, danos mucha concupiscencia, llénanos de concupiscencia, así hasta que rebose tu Espíritu Santo en nosotros con tanta concupiscencia. Imagínense la pendejada que dice uno. No era así. Le cayó el Espíritu Santo a eso. Entonces eso pasa cuando uno no tiene las herramientas, no tiene eso que se llama el poder de la información. Puede uno cometer una sarta de cosas. En el primer taller que dimos, no sé si se acuerdan, Russell explicó lo que pasa con los términos jurídicos y les puso el ejemplo de cuando hay un conflicto, vamos a suponer un choque, tránsito, y que bueno, si la responsabilidad se define como culposo, culpable o doloso, pues son palabras que muchas veces no entendemos. La única palabra que medio entendemos es culpable. Y si escuchamos culposo y culpable, pensamos que culposo y culpable son lo mismo. Entonces decimos: sí, es culposo. Lo que no sabemos es que estamos diciendo que ese culposo no es culpable, porque culpable significa doloso. Y entonces nos enredamos con una serie de situaciones. Así pasa en los ejidos, donde vienen los dichosos visitadores agrarios. Eso creo que no se los tengo que contar, ustedes lo saben muy bien. Cómo los visitadores agrarios se burlan de nosotros porque ellos sí saben, sí conocen, sí entienden, están muy bien informados. Pero donde les pagan una lana, vienen y llegan así en la cueva donde están los pulpitos y arrastran su carnalita y todo el mundo se le va a ir felices, porque no tenemos la información. Entonces va a ser sumamente importante que un grupo que quiera encabezar un ejercicio político, un ejercicio de liderazgo, ese grupo tenga que informarse. No podemos estar al margen de la información, no podemos. Si queremos encabezar o encauzar a otras personas. En otras palabras, no puedes mostrarle el camino a alguien si tú no lo conoces. En maya decimos: Juntul Akbehe, Leumeya Uyesi, Ubel Mashus Nabil. Entonces, ¿cómo encontrar el camino? Bueno, vamos a encontrar donde se produce y donde se maquila y donde se manda la información. Tenemos que buscar. Eso es la cuestión. Entonces aquí estoy haciendo mucho énfasis en esto, porque va a ser fundamental. Y el tema de hoy es eso: toda la comunidad se apropie de información. Y aquí ponemos eso. ¿Qué tipo de información? Esa información debe ser objetiva. ¿Qué significa objetivo?
La información objetiva significa que es cierto, que es verdadero. ¿Y cómo vamos a saber si es cierto o es verdadero? Lo vamos a saber si tenemos evidencias de esa información. Eso. Así como decimos popularmente, aquí tengo los pelos en la mano. Si no tienes la evidencia, por más que tú digas es que lo vi, es que no. Tú vas a ir al juez o vas a ir a la autoridad ¿de acuerdo? Es sumamente importante tener la evidencia. Cuando nosotros pusimos el amparo contra el ASP, Joey Russell, el juez pues nos llamó y fuimos a hablar con él y dice, así ellos con sus términos así como técnicos, ¿no? Y nos dice, bueno, ustedes necesitan demostrarme que tienen los dos intereses que la ley reclama para que les pueda hacer válido su queja. Eso que se llama interés jurídico e interés legítimo. ¿Y eso qué chingadera es? Pues eso del interés jurídico es que si en mi persona ese proyecto me está afectando, si me está quitando un pedazo de mi terreno o alguna cosa que en lo personal a mí me esté perjudicando, que yo muestre que yo estoy perjudicando eso. Y ese interés legítimo, como yo dije que soy indígena maya, tengo que demostrar que soy indígena con un documento. Entonces yo le digo al juez, pero no me están pidiendo que yo soy indio. Pues sí, niño, pero yo trabajo con papeles. A mí tráeme papeles donde una autoridad haya firmado que tú eres indio. Y pues ya está, es todo lo que estoy pidiendo. Pero yo te puedo ver así como sea, pero pues yo no soy yo soy el juzgador, no puedo decir que tú eres así. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Objetividad. Necesitamos mostrar las pruebas de lo que estamos diciendo. Entonces, la información que necesitamos recoger tiene que ser objetiva. Mucha gente hoy ve una cosa en el internet y dice, me está pasando tal cosa. ¿Dónde lo viste? ¿Cómo? Lo vi en internet. Sí, pero en internet el 95 o el 98% de lo que sale son vacías. Es falso. Y hasta su nombre en inglés le tienen puesto, así lo dice casi todo el mundo, fake news. Así le dice. Es falso. Entonces, no porque lo dijo internet, lo vas a creer, ¿no? Que lo vayas a creer. O me lo dijeron en la iglesia, lo dijo el pastor. Está peor todavía si viene del pastor, es cuando menos lo tiene que creer, ¿no? O me lo dijeron en el partido. Igual si el partido está dedicado a robar y a joder. La cuestión es que necesita uno eso de las evidencias. Necesita uno evidencias para que sea objetivo. ¿Y cómo tengo que saber que es objetivo? Para eso necesito, por ejemplo, conocer qué onda con los medios, o sea, con los periódicos. Tengo que saber cuáles son los medios que hay y que generan la noticia. Y saber si esos medios son medios que hacen investigación o son medios que son amarillistas o sensacionalistas. Eso de amarillismo solamente dice cualquier cosa para asustar a la gente. Entonces, habría que conocer cuáles son los medios. Aquí en Yucatán o en la red, pues es difícil tener aquí periódicos impresos que nos puedan llegar y podamos tener una información más o menos buena. De entrada, ningún periódico es absolutamente confiable.
Ninguno. Todos los periódicos tienen una línea política, siguen un interés. El chiste es saber si ese periódico está mirando hacia el norte o está mirando hacia el sur, o está mirando hacia el poniente o hacia el oriente. Hay que saber hacia dónde está bateando. Entonces la información es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si lo leemos y nos apropiamos de esa información, al rato vamos a platicar con otro compañero y se lo vamos a platicar. Y nos vamos a convertir como los mosquitos que llaman en su lenguaje técnico, que son vectores. Así que se quita de un lugar y se va a otro, luego triangula y luego se va a otro lugar. Nos convertimos en vectores, porque vamos contagiando a otros con eso que tenemos. Es importante. Esto que yo les cuento, me lo contaron, me lo enseñaron cuando yo tenía 18 años, hace como 500 años. Y me dijeron, tienes que leer por lo menos un libro al mes, por el rector de la escuela donde yo estaba. Si tú quieres ser una persona que informe a la gente, no puedes ir y pararte a decir tres pendejadas siempre. Tienes que informarte bien. Y por eso tienes que leer por lo menos un libro al mes. Bueno, se me pegó el vicio después de 36 o 38 años que terminé esa carrera. Hasta el día de hoy me leo por lo menos un libro al mes. Por lo menos. Eso ayuda a entender el mundo. Y no solo el mundo, sino a entender cómo resolver problemas también con la familia, con las personas con quienes te relacionas y sobre todo con una organización. Porque eso de resolver problemas con la gente y convivir con la gente, no crean que está fácil. Si con la gente con quien vives en tu casa te peleas, imagínate con un grupo más grande. Está cabrón. Porque cada quien, como decimos popularmente, cada cabeza es un mundo. Cada quien tiene sus intereses, tiene su corazoncito, tiene, así no sabes con qué intención viene. Sus broncas personales, sí, además. Hay gente así medio desquiciada, pero bueno, ¿qué más? Con ellos tenemos que trabajar, tenemos que convivir. Y entonces, si tienes información, ayudaría mucho a buscar la mejor manera o la estrategia de convivir con esta gente. Por eso la información va a ser fundamental. Entonces, es importante que nos vayamos preparando, informando. Y una primera cosa que decimos aquí, que la información tiene que ser objetiva. ¿Sobre qué tema tenemos que informarnos? Porque bueno, es bonito saber de todo, pero como no nos da tiempo de saber de todo, nos vamos a concentrar en esta información, en la conservación y protección y control de nuestro territorio. ¿Ven? O sea, el ejido. Lo que necesitamos es informarnos bien cómo vamos a conservar nuestro ejido, cómo vamos a proteger nuestro ejido, cómo vamos a controlar nuestro ejido. ¿Y saben qué está pasando? Al gobierno ya le llegó esta palabrita que estamos usando. Ya comenzó a preocuparse. Ya comenzó a decir, me parece que la gente está muy bien que trabaja y cuide su tierra, pero el control le pertenece al Estado. Ni madres, el control va a ser de nosotros. Entonces el control no le pertenece al gobierno, nos pertenece a nosotros. Va a ser fundamental eso. Eso es lo que vamos a buscar. ¿Qué dicen los medios? ¿Qué dicen los documentos? ¿Qué dice la Constitución?
¿Qué dicen las leyes federales, las leyes secundarias? ¿Qué dicen las leyes estatales? ¿De qué documentos debe valerse el ejido? De esos documentos, ¿cuáles conozco? Ley agraria, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice el artículo 27? Y después de ese artículo 27, ¿qué dice la ley federal del artículo 27? La ley agraria. Es un libro de este vuelo y es un montón de cosas que dice. Hay que conocerlo. Todo eso va a ser fundamental. Entonces, para eso tendríamos que preguntarnos, ¿cómo lo hacían nuestros abuelos antes de los españoles? Nuestra visión es corta, nuestra visión es pobre, está nublada, y a veces ni eso, entonces no lo logramos ver. Por ejemplo, una de las cosas que hacíamos en el rancho y que mi papá nos enseñó, él decía, tienes que hacer varios trabajos y varias cosas para que puedas obtener una forma más completa para vivir. No tienes que hacer solo milpa, tienes que criar un poco de animales también. Por ejemplo, lo que él hacía, y nos tocó, que hacíamos milpa, pero tenemos unos ganados. Y cuando él ve que pegó, por ejemplo, la sequía y la milpa no va a dar, mete los ganados allá. Y si hay mucha calabaza, lo conserva hasta que la calabaza dé. Y entonces recogemos la calabaza. Y durante la sequía, cortamos la calabaza y se lo damos a los animales. Y se aprovechan. Entonces no perdemos. Pero además hacíamos otra cosa, dejamos lo que llamamos en maya el pachpacal, que es así como el huerto de la milpa. Y teníamos allí cebolla, teníamos allí pepino, teníamos allí macal, teníamos camote, teníamos cacahuate, teníamos papa, teníamos un montón de cosas que sembramos allá. Y con eso, y el frijol además, y los ibes, y el esperón, no hombre, salían, de veras que no tenemos maíz, pero teníamos lo otro. Sí, una época me acuerdo, estaba así, mi papá se molestó muchísimo, bueno, cualquiera se puede molestar, porque estaba así, en maya decimos sacpaque en la milpa, cuando están los cabellitos blancos, se están pegando, y vino la langosta, en una hora, así, porque vino una langosta así, como no tienen idea. Estábamos ahí dentro cuando se acabó. ¿Saben qué nos mantuvo ese año? El macal. Es lo único que no comen las chingadas langostas. Teníamos sembrado un chingo de cucutmacal. No sé si conocen aquí el cucutmacal, son de esas hojas grandotas. Ese cucutmacal, eso no lo come. Pues teníamos sembrado un montón. Con eso la libramos, sí, con dificultad, pero con eso la libramos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a pensar de esa manera y ver integralmente lo que puede producir la tierra, la podemos librar y la libramos bien. Y eso pasó justamente hace 2 años. Igual hace 2 años la milpa no dio mucho, dio muy poquito la milpa que hizo mi hermano, donde yo lo ayudo a trabajar. Pero hubo un remontón de calabaza. Todos los otros parceleros de su alrededor comenzaron a comprar alimento para los ganados, costales de alimento. ¿Saben cuánto alimento compró él? Ningún costal. ¿Y con qué los mantuvo? Con la calabaza. ¿Qué fue lo que hicimos en ese caso? Mientras la gente en la época de sequía no tiene para darle a sus animales, nosotros teníamos animales gordos y vendían 1 o 2 y teníamos lana para sostenerse. O sea, es cuestión de ir pensándole cómo le tiene que hacer uno. Pero si te clavas solamente en una actividad y solito eso, si siembras solo maíz,
y se perdió el maíz, ya te chingaste, ¿no? Pierdes todo. Entonces es importante tener tus gallinitas, tus cochinitos, tu ganadito. Si a eso te dedicas, pues ahí están y va, ¿no? Y va, porque además en la milpa pues entran jabalíes, entran pavos de monte, entran culúes, pero pues hay comida también, te los comes, ¿no? Ayer, por ejemplo, 2 venados vieron a las 4 de la tarde andando en la milpa. Ahí está. Si uno tiene pues, ganas de comer venado, pues te mandas uno y lo comes, ¿no? Es decir, no se pierde. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay otra técnica que le estoy diciendo a mi hermano, que me parece muy interesante. En esa zona hay mucha piedra. No sé, aquí también si ustedes tienen esta planta que da unos frutitos que se llaman chimay. ¿Conocen el chimay? Bueno, el chimay da unos frutos así por un montón de fruto exagerado. Ese chimay libra a los ganados en toda la sequía. Y además es alimento enorme para los ganados. Entonces dentro del zacate se dejan un montón de matas de chimay. Y durante la sequía, que no hay comida, el chimay está tirando frutos para eso. Y de allá viven los venados también. Todo ese tipo de cosas, ¿qué es? Pues es información. Y lo necesitamos saber. Y tenemos que saber cómo usarlo y cómo se aplica. Bueno, eso es una cosa. Nuestros abuelos sabían cómo usar ese tipo de información. Y eso les permite también mantener pues su tierra. También como lo hicieron en la colonia. Aparecieron 2 personajes en la colonia. Un personaje que se llamó Jacinto Canquet, que su verdadero nombre era Jacinto Buc de los Santos. Y bueno, organizó una rebelión contra los españoles allá en Pisteín en 1771. Esto pues fue una época difícil, pero bueno, se organizaron y pelearon por la tierra. Y también es un aprendizaje para nosotros. O sea, si hay que pelear, pues vamos a pelear. Y es lo que estamos haciendo en este momento. No pelea uno porque le gusta pelear, pelea uno por necesidad, porque se tiene que defender. No puedes permitir que te quiten lo que es tuyo. Y en este momento ustedes están peleando por la vía legal, pero están peleando una cosa que les corresponde, ¿no? Y eso es importante. Eso pasó también con Cecilio Chi en la llamada Guerra de Castas en 1847. También hubo una batalla, una guerra muy importante que tardó muchísimos años. Y bueno, gracias a estas actividades hasta el día de hoy hay tierras para nosotros y que tenemos la responsabilidad de cuidarlas. Tenemos que saber esas historias, es información, es importante. Hoy no las voy a contar ni las vamos a estudiar, pero si este espacio sigue, un día vamos a venir y vamos a contarles cómo fue toda la historia de Canquet, toda la historia de Cecilio Chi. Y es importante saberlo, porque eso nos permite saber cómo tenemos que conducirnos en la defensa de nuestra tierra. Necesitamos saber qué fue lo que pasó en la revolución. Ustedes saben seguramente que hay un dicho, lo mencionan mucho en todos los lugares, que un señor dijo que se llamó Emiliano Zapata: tierra y libertad, ¿verdad? Se levantó a pelear por la tierra y por la libertad. Entonces, en esa revolución, la tierra fue uno de los temas fundamentales. Y hoy la tierra sigue siendo uno de los temas fundamentales. Tenemos que saber cómo lo hizo Zapata. Tenemos que saber cuáles eran las condiciones que había en ese tiempo. Tenemos que conocer, por ejemplo, acá en Yucatán, cómo repercutió esa revolución. No sé si han oído hablar de 2 personajes aquí en el norte de Yucatán. Uno se llamó Pedro Crespo. ¿Han oído hablar de él? No, Pedro Crespo fue uno de los
producción acá en Yucatán, ¿sí? Y que hicieron un papel importante para cuidar la tierra también. Luego tenemos que saber cómo lo hacen otras personas en esta etapa que se conoce como neoliberalismo. Esta palabrita así muy fea significa muchas cosas y que tenemos que saber qué significa para que no nos engañen. Es importante conocerlo, es importante identificar su sentido para que no nos vengan con el cuento de que es a lo mejor una cosa buena y resulta que no porque suena bonito que sea una cosa buena. Eso es importante saber. Luego, hoy está la experiencia de los zapatistas en Chiapas. Cómo cuidan su tierra, cómo controlan su tierra. También eso es otra historia tan interesante que a día de hoy está sucediendo. Estos zapatistas, ahí donde viven, el gobierno federal no manda. Ellos mandan. ¿Y saben cuál ha sido? ¿Dónde está el comandante Marcos? Ahí el gobierno federal no manda. Yo pensé que te referías a las zapatistas. No, donde están Marcos. Ahí en Chiapas. Ahí en esa zona donde ellos están, les voy a decir cuáles son algunas de las cosas interesantes que está pasando. No hay narcotráfico, no hay inseguridad. Nunca se ha oído que están secuestrando muchachos y se está matando gente y hay narcos matándose allá. Tienen hoy mejores viviendas, tienen mejores hospitales, tienen mejores escuelas. Es un pueblo que ha crecido y una de las cosas que le dijeron al gobierno: no queremos ningún peso tuyo, ni Procampo, ni 70 y más, ningún programa queremos. Solo te vamos a pedir una cosa: déjanos trabajar tranquilo. Es todo lo que pedimos. No te metas con nosotros, no te vamos a pedir nada. Y así están viviendo. A día de hoy son más de 1000 comunidades que están viviendo así. No es poca cosa. Ni maestros ni doctores. Sí. Nada. No quieren nada del Estado. Cuando decimos nada, es nada. Ellos han aprendido a ser médicos, han aprendido a ser maestros, han aprendido a ser ingenieros. Por ejemplo, ¿cómo hicieron con la luz? Porque tienen corriente también. Vinieron unos compas de la Ciudad de México, del sindicato Luz y Fuerza, y les dieron un curso sobre cómo tienen que instalar sus postes y sus cables, y aprendieron y ellos lo hacen. Entonces, allí lo fundamental es que le dicen al gobierno: aquí en esta zona no queremos que te metas, ni para hacer el bien ni para hacer el mal, no te metas, solo déjanos vivir. Y están viviendo bien. Están viviendo bien. Además, tienen una ley. Por ejemplo, hay un pueblo que se llama Frontera Corozal, que está de Palenque, la carretera plana que va hacia la izquierda, pasando por Chacalá, se han ido por allá. Bueno, Frontera Corozal pega pues con el río Sumacinta, y ese es territorio zapatista. Y en el territorio zapatista está prohibido vender licor. No hay six, no hay cervecerías, porque los hombres se emborrachaban y madreaban a las mujeres. Entonces, en asamblea, como son asambleas comunitarias, las mujeres dijeron: pues si vale nuestro voto, como dicen, vamos a votar para que no se venda chevas. Y los hombres dijeron: no, pues ¿cómo? Pues vamos a votar. Como eran más mujeres, pues ganaron las mujeres. Y dijeron: pues como es democracia, pues no se va a vender cheva. Y no se vende cheva. Ni clandestino, porque pues es un acuerdo de la comunidad. Entonces nos tocó una cosa curiosa. Yo fui con un sacerdote que le gusta tomar cheva, y a mí también nos gusta tomar la cheva.
Y fuimos allá en Frontera Corozal a un evento. Y pues como eso de las 11, 12 del día, me dice el cura, vamos a buscar una cheva para tomar, pues vamos. Y pues empezamos a caminar en las calles a ver dónde hay un Six. Y no hay. Y preguntamos, oye, un Six. No hay. ¿Pero por qué? Pues está en territorio zapatista, que está prohibido. ¿Pero cómo? ¿Y un clandestino? No, menos un clandestino. Aquí no hay. De verdad, porque es acuerdo del pueblo. A mí una de las cosas que me gusta mucho del zapatismo es que no solamente aplican una ley así, sino educan a la gente. Creo que eso es la parte que es muy valiosa. Quizás es lo más importante, porque no solamente toman una decisión, sino forman a la gente, educan a la gente. No les miento, yo me sorprendí cuando vi la libreta de los chamacos de sexto grado de primaria. Estaban con tareas que chavos de preparatoria en cualquier escuela hacían. Tenían un avance increíble. Su educación. Sí, la educación allá es buenísima. Entonces no solamente se trata de leyes, sino se trata también de formar a la gente, de que la gente lo asuma, de que la gente lo entienda y de que la gente sea quien acuerde cómo quiere vivir, ¿no? Igual con el derecho de las mujeres. Ahí en Chiapas está, bueno, todavía en muchas partes de Chiapas, en la mayoría de las partes de Chiapas, pues hay un machismo increíble, ¿no? Allá pues venden a las mujeres y el papá vende a su hija, a cualquiera que le pague, o su hija a casarse con quien no quieren. En el zapatismo, hasta hoy, en el zapatismo dijeron, eso no puede seguir pasando. Y vamos a dar entrenamiento militar a mujeres y a hombres. ¿Y saben quiénes tomaron Ocosingo y San Cristóbal? ¿Quiénes dirigieron la toma de Ocosingo y San Cristóbal? Lo hicieron las mujeres y los hombres. En buena onda. Y allá, si se trata de mangazos, las mujeres están preparadas para eso. Así que están lideradas, no porque alguien quiera, sino porque es voluntad del pueblo y así lo han querido hacer. Y está rete chingón, ¿no? Entonces eso es una enseñanza, es también para nosotros un aprendizaje, es una información que necesitamos, porque mucha gente cuando oye el zapatismo cree lo que le ha dicho la televisión. Es que son maleantes y que están matando a la gente y que no están de acuerdo con el gobierno porque están una serie de chismes, ¿no? No, tenemos que saber qué es, que conocer, qué hacen, qué dicen y que no nos cuenten otra cosa, que sepamos cómo es. Y si yo lo estoy diciendo, es porque desde antes del 94 nosotros ya estábamos andando por ahí. Y sabemos muy bien lo que estamos diciendo porque hemos vivido y convivido con esa gente. Entonces no nos lo cuentan. Hemos vivido eso. Entonces sería interesante conocer la experiencia. No que te lo cuenten solamente, que vayamos, que lo veamos, que convivamos con ellos, que sepamos cómo hacen su vida. Y nos vamos a dar cuenta que es interesante. Y a partir de esa información nosotros podemos ir creando nuestra forma de vivir, que seguramente, pues como va a depender de nosotros, pues es así como nosotros nos vamos a comportar, con un solo fin, de que todos estemos bien y aprendamos a convivir, ¿no? En este caso, pues bueno, es una experiencia. La otra es la de Cherán. Ellos también controlan su territorio y les hemos dicho, las entradas del municipio están no la policía del estado, sino la policía del municipio, porque es un municipio libre de verdad, libre hasta del gobierno federal y del gobierno estatal. Bueno, un poco para terminar, me faltan tres puntitos muy rápido. Tenemos que revisar los periódicos, ya dijimos, y tenemos que hacer esto que se llama análisis de coyuntura. No va a haber tiempo para que yo les platique qué es esto, pero lo podemos dejar pendiente. Esto pues nos puede llevar un taller de una semana, eso que se llama análisis de coyuntura. Es importante, lo vamos a dejar para otra ocasión.
Y también tenemos que conocer qué papel juegan las ONGs. Igual aquí me hubiera gustado dedicarle por lo menos unos 20 o 30 minutos. No nos va a dar tiempo, pero lo voy a dejar pendiente. Hay organizaciones que se llaman no gubernamentales o asociaciones civiles que llegan en los pueblos a trabajar con la gente. Sería bueno conocerlos, saber de qué viven, cómo sobreviven, qué hacen, qué objetivos persiguen, con quién se llevan, si de verdad están en favor del pueblo o hacen como que están a favor del pueblo. Todo ese tipo de cosas hay que saberlo, hay que investigarlo, hay que conocerlo. Y bueno, también es importante el movimiento y legislación como algunos caminos. En este caso, también para poder informarnos se necesita conocer qué cosa es esto que llaman incidencia. Eso de la incidencia, además de tener nuestro grupo como un movimiento. Un movimiento significa que estamos unidos y tenemos objetivos comunes y vamos trabajando. Tenemos que usar la legislación. En este caso estamos metiendo amparos. Es un camino. Pero también hay otros caminos como la incidencia. La incidencia consiste en que si se dan las condiciones, nos sentamos en una mesa con el gobierno a discutir las cosas que son las que nos preocupan. Si el gobierno entiende y el gobierno puede considerar que lo que nosotros demandamos es correcto y se abre para eso, maravilloso, vamos caminando en ese sentido. Si el gobierno pues se cierra la puerta, entonces se acaba la incidencia. Nosotros no estamos diciendo que no nos sentaríamos con el gobierno, claro que nos podemos sentar a hablar con él. ¿Es lo mismo que dialogar? ¿No? Eso Sí, solamente que la palabra dialogar es muy amplio, se puede dialogar sin llegar a un acuerdo. En la incidencia está muy claro lo que se quiere. Vamos y pedimos lo que necesitamos en una mesa y ponemos condiciones. Si el gobierno, entre sus posibilidades y su voluntad, quiere hacer las cosas porque los entiende, no necesitaríamos meter amparos, no necesitaríamos pelearnos con él, porque se abre a una discusión que también es una manera de resolver cosas, si las condiciones se dan. Pero si no se dan las condiciones y el gobierno nos quiere ver cara de pendejos, pues lo mandamos a la chingada también. Es así de simple, ¿no? Pues eso es, para eso necesitamos información. No te puedes sentar con el lobo, que es el gobierno que tiene toda la información, y tú no tienes nada. Puta, te va a comer, pero mira, facilito. Si nos vamos a sentar con él, es porque también nosotros dominamos el tema. Bueno, eso es un poco lo que quería platicar con ustedes hoy. A lo mejor en el siguiente taller retomamos esto.